Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Muy bien, buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes de RCN Radio, de Tierra de Sueños. Hoy nuevamente en esta madrugada les estamos dando la bienvenida a el programa que llega al campo colombiano. Hoy estaremos también musicalmente acompañados de esta música andina del grupo Fusiones Leña Verde. Bien, hoy abordaremos la etapa 6, el almacenamiento en finca del café Pergamino Seco. Recordemos que venimos de un ciclo bien importante sobre todos estos microprocesos del café, la cosecha, el despulpado, la fermentación, el lavado, el secado. Y hoy nos corresponde esta que es bien importante, el almacenamiento para preservar sobre todo la calidad del café, que es lo más importante y lo que efectivamente mayormente quieren los cafeteros y caficultores en Colombia. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos y no se pierdan este segmento importante en lo que tiene que ver con toda esta cadena productiva del café. Buenas cosechas. Bueno, saludamos a Andrés Rojas, él es especialista de agronegocios y mercadeo del programa de alianzas comerciales de USAID. Señor Andrés Rojas, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Yanela, por invitarme nuevamente al programa. Gracias a usted por querer dirigirse, sobre todo a nuestros oyentes que siempre están pendientes de ustedes, como dicen, la transferencia de conocimientos a quienes de pronto no les llega personalmente, pero a través de la radio, que es un instrumento importante, lo pueden hacer. ¿Cuáles son, iniciemos con esta pregunta, cuáles son las buenas prácticas que el caficultor debe realizar en la etapa de almacenamiento en finca de café Pergamino Seco? Bueno, esta etapa del proceso de post cosecha es muy importante porque aquí se resume y se puede dañar todo lo bueno que uno haya hecho en procesos anteriores. Aquí vamos a hablar de 3 prácticas básicas que son guardar el café Pergamino Seco en empaques limpios y que no hayan sido utilizados en productos diferentes al café. La segunda buena práctica es disponer el café adecuadamente en un lugar de almacenamiento libre de agentes y contaminantes externos. Y la tercera, almacenar el café empacado sobre esquivas y separado de las paredes para evitar rehumedecimiento. Sí, con respecto a la primera práctica de ese proceso, ¿cuáles son los empaques adecuados y el manejo que se debe dar al café para poder almacenarlo? Bueno, antes de entrar a explicar ese punto, quisiera recordarle al productor cafetero que el café es un alimento y por ser un alimento pues requiere de mucho cuidado en sus manejos. Primero quisiera recordar para qué se seca el café. El café se seca con 2 objetivos, uno práctico y uno de calidad. El práctico básicamente es para poderlo vender, y para poderlo vender debe estar entre el 10 y el 12% de humedad. Y el de calidad, pues para preservar la calidad física y sensorial del grano durante un tiempo de almacenamiento. En segundo lugar, quiero hablar de la higroscopía del café. El café es un producto higroscópico. ¿Qué quiere decir? Que alimenta humedad, o sea, alimenta de la humedad, recoge humedad en ambientes húmedos. Eso significa que si lo almacenamos en lugares inadecuados, pues va a incrementar esos porcentajes de humedad que deben estar entre el 10 y el 12%. Y esto tiene que ver con la actividad del agua, que es un término que se está mencionando mucho por estos días, aunque para algunos productores pueda ser un término novedoso, pero ya hace parte de la cultura cafetera. Es que el agua que queda en el grano sigue actuando con los microorganismos
y podría transformarse en procesos de fermentación o sobrefermentación y mohos después de estar almacenado. Pero es importante cuidar esos detalles. ¿Qué debemos tener en cuenta para almacenar el café? Bueno, empaques de fique. El fique es una fibra vegetal natural que todos la conocemos. Podemos utilizar también empaques de polipropileno, que los productores los conocen como estopas, o payasos, que son son empaques que se utilizan actualmente para almacenaje de café. Y es muy importante lo que voy a decir a continuación. Los empaques reutilizados de fique o de productos diferentes al café deben cuidarse muchísimo. Uno, que no hayan sido empaques utilizados para almacenar fiques, que no hayan sido empaques utilizados para almacenar alimentos para animales, que no hayan contenido materias primas para preparación de otros alimentos y que sean altamente contaminantes, que tengan olores muy fuertes, que no estén sucios, que no tengan material extraño y que no estén húmedos. Cada vez que el productor vaya a utilizar o a reutilizar un saco, debe verificar que no tenga granos de café de lotes anteriores. Recuerden en este proceso que hemos tenido que un solo grano de café puede dañar una taza a la hora de la catación, y cuando una taza sale mala, pues se considera que todo el lote está defectuoso. Claro. Vamos a hablar ahora también de las bolsas Grainpro, que se mencionan mucho, y las Ecotac. Estas bolsas ayudan a preservar las características físicas y sensoriales del grano. Y también tenemos otro tipo de bolsas que protegen el café y que son adecuadas para usarlas en ese proceso. Son un poco más costosas, que son las famosas bolsas Cocoon, que es como tener una bodega plástica gigante dentro de la misma bodega. Bueno, ¿cuál es el sitio también adecuado para almacenar el café pergamino seco? Siguiendo con la idea que el café es un alimento, entonces debemos elegir un sitio que garantice la conservación de las características físicas y sensoriales del café. Entonces, volviendo al espacio del almacenamiento, debe tener unas características, entre ellas que conserve una temperatura no mayor a 20 grados centígrados, que es lo ideal. Ahora, si hablamos de temperatura ideal de almacenaje de café, debe ser entre los 12 y los 15 grados centígrados. Recordar también, muy importante, que la humedad del café pergamino seco debe estar en el 11%, esa es la ideal, pero se mueve entre el 10 y el 12%, que es lo que conocen los caficultores, pero la idea es el 11%. Debe manejar también un tema de humedad relativa. La humedad relativa es muy importante en estos procesos porque, como el café es higroscópico, como lo mencionamos en el punto anterior, quiere decir que si la humedad relativa está por encima del 60%, el café va a ganar humedad. Quiere decir que va a incrementar la cantidad de agua que va a contener cada almendra. Pero si está por debajo del 50% de humedad, va a perder peso. Y cuando el café pierde peso, pues eso afecta directamente el bolsillo. Ahora hablemos de las condiciones de la bodega. Debe ser un sitio aislado. Quiere decir que no esté cerca de criaderos de cerdos, de gallinas, cerca de las composteras que generan muchos olores contaminantes, cerca de la cocina donde generan humo y otros olores contaminantes. Debe estar aislado de insumos agrícolas, de fertilizantes, de productos químicos que hacen muchísimo daño al café porque lo contaminan. Debe ser un espacio seco, debe estar limpio, no debe estar a la intemperie. Es un lugar que el café requiere de unas condiciones de oscuridad, de penumbra, pero debe estar ventilado. Eso es muy importante. Revisar que el techo no tenga goteras y el productor debe preocuparse mucho porque este lugar donde almacena su café sea exclusivamente para eso. Bien, ¿y cuáles son, en este orden de ideas, las recomendaciones para un óptimo almacenamiento? ¿Cómo disponer o organizar, digamos, el café dentro de esa bodega? Antes de entrar al tema específico de las recomendaciones, pues debemos tener en cuenta las consecuencias de almacenar el café húmedo. Una de las más importantes es que si almaceno el café húmedo es muy factible que genere hongos y estos hongos van a su vez a generar sabores desagradables que son transferidos a la almendra y en el momento de la catación pues va a haber una mala calificación en el análisis sensorial. ¿Eso qué significa? Que se va a calificar el café como un café de menor calidad y por lo tanto pues va a tener menor precio. Por eso es importante tener en cuenta las consecuencias de almacenar el café húmedo. Segundo, recomendación, las estivas. Las estivas son plataformas que evitan que se descargue el café directamente sobre el piso. Es muy importante almacenar el café en estivas. Las estivas las puedo comprar, las venden en madera reciclada, las pueden vender en madera plástica, las puede elaborar el productor, que es lo más común, obviamente. Tiene los materiales en la finca, tiene madera, tiene guadua y puede organizar como una cama en el piso
para poder poner el café. Es muy importante que tenga en cuenta que esa estiba o esa cama que va a construir el productor debe estar a mínimo 15 centímetros del piso, con el piso de cemento, y si es un piso de tierra, le recomendaríamos que tenga una mayor altura, cerca de unos 20 centímetros, para evitar que esos vapores que suben del piso contaminen el café que está en la base de la ruma. Hay que tener en cuenta el tiempo de almacenamiento. Si bien el tiempo de almacenamiento lo debemos hacer desde el secado, pues también debemos tener en cuenta a la hora de almacenar que hagamos una rotación de inventarios, es decir, que no dejemos tanto tiempo el café almacenado, sino que en el momento que entremos café nuevo, pues el anterior que haya entrado a la bodega sea el primero que saquemos para la venta, como se maneja una bodega de gran tamaño. Tercero, tiene que ver con la disposición, o cuarto, con la disposición de los sacos. Es muy importante que el productor tenga en cuenta lo siguiente. Usualmente las personas arruman el café, lo ponen sobre la estiba, pero lo recuestan sobre la pared. Pero resulta que la pared es un transmisor de humedad al café. Hay que separarlo 30, 40 centímetros de la pared para evitar que esta humedad le llegue al grano, se rehumedezca, le den hongos y afecte la calidad sensorial. La altura o estabilidad de los arrumes es una recomendación muy importante. En las fincas, pues, se puede arrumar el café, se pueden poner varios sacos uno sobre otro y no se cuida la estabilidad del arrume y eso puede ocasionar un accidente. Imagínense un niño que pueda entrar a la bodega donde su padre o su madre está almacenando el café y ocurra un accidente de estos, pues se cae un saco por no tener en cuenta la estabilidad del arrume. Sería gravísimo tener un accidente como esos en el hogar. Y una última recomendación es cubrir los arrumes utilizando plásticos o lonas, pero que sean limpios, que no generen olores contaminantes y que sean adecuados para ese tipo de usos. Bien, va aprendiendo uno también, sin lugar a dudas, con estos pasos así bien esquematizados. Finalmente, ¿cuáles son los defectos que se pueden presentar en esta etapa de almacenamiento y cuáles, por supuesto, es el efecto en la calidad de la taza, en la taza como tal? Bueno, pues esta pregunta es muy importante porque todo lo que hacemos en las buenas prácticas de post cosecha están encaminadas a que eliminemos esos defectos de la parte física del café, los defectos físicos y los defectos sensoriales, que son los dos tipos de defectos que puede presentar el café. En la etapa de almacenamiento en finca nos puede ocurrir un defecto que es el más común, que es en la parte física se denomina reposado, que es un grano diferente, es un grano envejecido, es un grano que muestra una coloración blanca por los bordes. Ese grano, cuando lo llevamos al laboratorio y lo vamos a catar para identificar qué efecto causa en la taza, pues nos encontramos con que genera unos sabores extraños que el productor, si algunos han tenido la oportunidad de hacer una catación, a él les pueden explicar que es un sabor como químico, a fenol, a moho, terroso, tiene un sabor extraño que se traslada a la taza y cuando uno se va a tomar el tinto, como le decimos, pues no va a ser agradable. Y eso, pues cuando uno lo va a vender y hay un análisis físico, un análisis sensorial, lo primero que va a decir el catador es que ese café tiene un defecto reposado en lo físico y reposo, como se llama en la parte sensorial, y va a castigar ese café. Cuando dicen que hay un castigo, pues que le van a reducir el precio, le van a hacer un descuento porque no cumple con la calidad mínima de un café, entonces va a afectar el bolsillo del productor. Pues bien interesante, sin lugar a dudas, y esperamos que todas estas explicaciones, puntos básicos y recomendaciones hayan sido del agrado de todos nuestros oyentes. Como siempre, don Andrés Rojas, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí nuevamente en Tierra de Sueños. Les agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a los productores y confiamos que estas informaciones que se les entregan las tengan en cuenta y las apliquen en sus fincas y sigamos trabajando por la calidad del café colombiano. Bueno, agradecemos a Angie Cárdenas, nuestra productora general hoy aquí en Tierra de Sueños, también como siempre a Mauricio Amador, en la parte técnica y sonora, no sin antes recordarles a ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373, que con gusto aquí los escuchamos, aquí los leemos, todo lo que ustedes quieran saber acerca del programa. Y agradecemos el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano.
con Yanelda Jaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo.